Cordial saludo, tutor y compañeros. Hoy vamos a hablarles sobre los protocolos en cráneo y cara. Mi grupo está conformado por Tania Ruiz, Alba Corrales y mi nombre es Robert Alguero. En el contenido tenemos una radiografía de cráneo, radiografía de senos paranasales, radiografía de las órbitas, radiografía de oídos y radiografía de la articulación temporomandibular. Como primera proyección tenemos una radiografía de cráneo AP. Encontramos el paciente en una ubicación supino, con la cabeza alineada con la línea media del cuerpo, la línea orbitomeatal, perpendicular al receptor de la imagen, un kilovoltaje de 70, un miliamperaje de 15, una distancia fotopelícula de 1 metro. La incidencia del rayo central va perpendicular a la glabela, la cual entra por la línea media a nivel de la frente entre las cejas. El tamaño del chasis a utilizar es de 24 por 30. En los criterios de evaluación vemos las estructuras óseas que deben verse iguales en ambos lados sin rotación. También debe verse toda la bóveda craneal que debe estar dentro de la imagen. Las apófisis petrosas deben proyectarse en el tercio inferior de las órbitas, la imagen nítida sin movimiento ni artefactos. Como segundo tenemos una proyección AP axial o método de Chown. La ubicación del paciente es de cúbito supino, sentado. También se puede realizar en el buquimural. El plano medio sagital del paciente se deja paralelo y alineado con la línea media de la mesa o el eje vertical del buquimural. Un kilovoltaje de 70, un miliamperaje de 15 y una distancia fotopelícula de 1 metro. La incidencia del rayo central se dirige con una angulación podálica entre 35 y 40 grados, a 6 centímetros por encima de la glabela. El tamaño del chasis es 24 por 30. En los criterios de evaluación vemos que la distancia entre el borde lateral del agujero occipital y el borde lateral del cráneo con simetría en ambos lados. Tenemos una proyección RX de cráneo lateral en la cual la ubicación del paciente es de cúbito lateral con la línea interpupilar al índice del chasis. Un kilovoltaje de 70, un miliamperaje de 10 y una distancia fotopelícula de 1 metro. La incidencia del rayo central es perpendicular y entra a 2 centímetros por encima del conducto auditivo externo CAE. El tamaño del chasis es de 24 por 30. En los criterios de evaluación vemos una superposición exacta de los huesos temporales y parietales, ensella turca en perfil sin rotación ni alineación inclinación, con el hueso frontal y occipital incluidos. En una radiografía de cráneo PA vemos que el paciente se encuentra en decúbito prono con la cabeza frontal apoyado sobre la mesa o el buqui, la nariz y frente en contacto con el receptor de la imagen. La línea orbitomeatal debe estar perpendicular al receptor. Un kilovoltaje de 70, un miliamperaje de 15, una distancia fotopelícula de 1 metro. La incidencia del rayo central es perpendicular al receptor, punto de entrada en la línea media a nivel del nasion o ligeramente superior. El tamaño del chasis a utilizar es de 24 por 30 y los criterios de evaluación: no debe haber rotación del cráneo. Se comprueba viendo la simetría de las estructuras internas, las cuales deben distinguirse claramente en estructuras óseas sin saturación ni subexposición, con buen contraste entre el hueso y el tejido blando. Radiografía de oídos en proyección Guillén. Vemos que el paciente está en una ubicación de cúbito lateral en posición bipedestación. El lado de interés se encuentra contra el buquimesa, un kilovoltaje de 60, un miliamperaje de 30, una distancia fotopelícula de 1 metro. La incidencia de rayos central es perpendicular al receptor. El punto de entrada es a 2 centímetros superior y 2 centímetros posterior al conducto auditivo externo CAE del lado de interés. El tamaño del chasis a utilizar es de 18 por 24. Y en los criterios de evaluación vemos que el peñasco del hueso temporal claramente visible con las celdillas mastoideas. Como punto para tener en cuenta, vemos que hay una rotación craneal de entre 25 y 30 grados del plano sagital hacia el receptor para evitar una superposición de las ramas mandibulares y visualizar el mejor peñasco. En una radiografía de oídos Chasu 3, vemos que la ubicación del paciente está en decúbito dorsal con una rotación entre 12 y 15 grados hacia el lado contrario al oído de estudiar. El plano sagital está en medio, está formando un ángulo de 12 a 15 grados con el plano del receptor.
un kilovoltaje de 60, un miliamperaje de 30, distancia fotopelícula de 1 metro. La incidencia del rayo central es perpendicular al receptor de la imagen, aproximadamente a 1 centímetro por fuera del ángulo externo de la órbita, dirigiéndose hacia la faceta temporal del lado examinado. En los criterios de evaluación vemos que el peñasco del hueso temporal debe estar claramente visible, con las celdillas mastoideas y el CAE. En una radiografía de oídos, proyección Stenberg, vemos que el paciente está en decúbito prono, con una angulación en el plano sagital, forma un ángulo de 45 grados con respecto a la mesa o al buquimural. Se le solicita al paciente que por favor suspenda la respiración. Tenemos un kilovoltaje de 60, un miliamperaje de 30, una distancia fotopelícula de 1 metro y la incidencia del rayo central se dirige con una angulación cefálica de 10 grados para que salga 2.5 centímetros por delante del canal auditivo externo. El tamaño del chasis puede ser de 8x10. En los criterios de evaluación deben ser claramente visibles el reborde del peñasco y su reborde, el borde lateral del cráneo por fuera del reborde lateral de la órbita. En una radiografía de oídos Myers o Waters, encontramos la ubicación del paciente en decúbito prono, si es en la mesa. Esta proyección también se puede tomar en el buquimural. Un kilovoltaje de 60, un miliamperaje de 30 y una distancia fotopelícula de 1 metro. Encontramos en los criterios de evaluación que la región petrosa por debajo de los senos maxilares, la distancia entre los rebordes laterales orbitarios y los bordes laterales del cráneo deben ser simétricos. Tenemos una proyección de oídos axiolateral o Scheuer, en la cual la ubicación del paciente es semiprono o posición de nadador. La palma de la mano del paciente se queda frente a la cara en contacto con la mesa. Un kilovoltaje de 60, un miliamperaje de 30, una distancia fotopelícula de 1 metro. La incidencia del rayo central se dirige perpendicularmente a salir por el acantión. Los criterios de evaluación se reducen a la región mastoidea y petrosa en el centro de la placa, las celdillas aéreas mastoideas por detrás de los peñascos, en articulación temporomandibular por delante del peñasco y el tejido. Hola, mi nombre es Tania Ruiz. Hoy les voy a hablar sobre los protocolos de rayos X que se realizan en los senos paranasales. Como todos sabemos, es un examen de imagen que se utiliza para observar los senos paranasales, que son espacios llenos de aire ubicados en la parte frontal del cráneo. Esta prueba pues, nos ayuda a identificar pues, posibles problemas como la inflamación o obstrucción de los senos paranasales. Por lo menos existen tres proyecciones que son la Waters, Cadwell o lateral. Para empezar, vamos a hablar primero de la proyección de senos paranasales de Waters. La ubicación del paciente, pues en bipedestación con nariz y mandíbula apoyada en el buquimural. La línea orbitometal debe formar unos 35 grados con el buqui. Tiene un kilovoltaje de 62, un miliamperaje de 32, una distancia de 1 metro. Pues incidencia pues en el rayo central, pues en la línea media sagital a nivel de la protuberancia extrema del occipital con angulación de 0 grados. Un tamaño de chasis de 24 por 30 y tiene un criterio de evaluación donde deben verse los bordes petrosos por debajo de los senos maxilares a la distancia entre bordes laterales del cráneo y con los externos iguales a ambos lados y observar el vómer, también las órbitas de los senos maxilares y el arco cigomático. Ahora vamos pues con la proyección de senos paranasales Cadwell postero anterior. Pues la ubicación del paciente debe de estar en bipedestación con nariz y frente pues apoyada contra el buqui mural. La línea orbitometal debe formar unos 0 grados con el buqui. Tiene un kilovoltaje de 65, un miliamperaje de 32, con una distancia pues de 1 metro. La incidencia pues de radio central pues línea media, sagital con 5 centímetros por encima de la protuberancia externa del occipital con angulación craneocaudal de 15 grados.
Pues tamaño de chasis 24 por 30. Y su criterio de evaluación, pues debemos observar los huesos frontales, los peñascos ubicados dentro del tercio anterior de la órbita, equidistancia entre los bordes laterales, orbitarios y craneales en ambos lados, y se deben observar celdas etmidales anteriores en senos maxilares y arco cigomático. Seguimos con la proyección de senos paranasales de lateral. Bueno, pues la ubicación del paciente, pues en buki, en bipedestación, con la cabeza en posición lateral y el mentón levantado para evitar superposiciones. Tiene un kilovoltaje de 80 con un miliamperaje de 60, la distancia pues de 1 metro, y la incidencia pues perpendicular al canto externo pues de la órbita o en el malar. El tamaño de chasis 24 por 30 y el criterio de evaluación, pues debemos observar tanto los huesos frontales como los senos frontales, los senos etmoidales anteriores y rebordes orbitarios superiores e inferiores. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Alba Rocío Corrales. A continuación vamos a presentar las, em, las proyecciones de órbita oblicua, órbita parietal o método de Reset. La ubicación del paciente es bipedestación. Para esta ubicación, el paciente debe apoyar el zigoma, mentón y nariz sobre el chasis, debe manejarse un kilovoltaje de 60, un miliamperaje de 30 y una distancia foco receptor de 1 metro. La incidencia del rayo debe ser perpendicular. El tamaño del chasis debe ser de 24 por 30 centímetros. Esta proyección tiene como criterio de evaluación que se debe ver claramente los contornos de la apertura arbotaria, la fosa lagrimal, las paredes medial, lateral y órbita. Se debe evaluar la simetría de las órbitas y la integridad de los huesos que la forman. Bueno, adicionalmente tenemos la proyección oblicua axial parieto-orbitaria, ubicación paciente en semiprono, posición de nadador. La palma de la mano del paciente se posiciona frente de su cara en contorno a la mesa del Buki. Debe tener un kilovoltaje 60, un miliamperaje 32 y una distancia del foco de 1 metro. La incidencia del rayo debe tener una angulación de 30 grados. El tamaño del chasis 24 por 30. Y los criterios de evaluación de este es que la órbita totalmente despejada, el conducto óptico en el centro de la órbita, la fisura orbitaria superior lateral y el tejido blando. Bueno, también tenemos otro que es la proyección axilolateral, boca abierta y boca cerrada, que es la articulación temporomandibular, que es la ubicación del paciente semiprono sentado en el buquimural. La proyección ATM afectada centrada con la línea media de la mesa en la cruz del buqui, plano sagital de la cara del paciente paralelo a la mesa, línea interpupilar perpendicular a la mesa y cara del paciente lateral apoyada sobre el pabellón. Esta proyección debe tener un kilovoltaje 60, un miliamperaje 30, una distancia de 1 metro de foco receptor. La incidencia del rayo se dirige al rayo central con una angulación podálica de 30 grados. Tamaño del chasis 8 por 10. Y los criterios de evaluación es por delante el conducto auditivo externo, la boca cerrada, cóndilo mandibular dentro de la fosa mandibular, la boca abierta. Por debajo el tubérculo, para observación de los tejidos blandos. También tenemos la proyección oblicua axilolateral, boca abierta y boca cerrada. Ubicación, paciente semiprono o sentado. La ATM afectada centrada con la línea media de la media de la mesa en la cruz del buquimural, plano sagital de la cara del paciente paralelo a la mesa del buque. Línea interpupilar perpendicular a la mesa, cara del paciente lateral apoyado sobre el pabellón auricular. El kilovoltaje es de 60, el miliamperaje es de 30, la distancia del foco receptor es de 1 metro, la incidencia del rayo se dirige al rayo central con una angulación de 15 grados, tamaño del chasis 8 por 10 y los criterios de evaluación por delante del conducto auditivo externo, la boca cerrada, el cóndilo mandibular dentro de la fosa mandibular, la boca abierta, el cóndilo mandibular por debajo del tubérculo articular. El tejido que se observa también es tejido blando. Bueno, también tenemos por último la proyección anteroposterior axial o método de Towen. Ubica al paciente en decúbito supino y sentado. El plano sagital del paciente queda paralelo alineado con la línea media, un kilovoltaje 60, un miliamperaje 30.
1 metro de la distancia focorreceptor, la incidencia del rayo debe ser entre 35 y 40 grados, el tamaño del chasis 8 por 10 y los criterios de evaluación: superposición mínima de los peñascos y los cóndilos en la boca cerrada, los cóndilos de ATM por debajo de los peñascos en la boca abierta, la ausencia de la rotación de la cabeza y observaciones de tejido blando. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por su atención. Gracias.